Recording in progress. Le doy gracias al Señor por este lunes 10 de marzo en el que podemos reunirnos y hacer el tiempo cada una desde su lugar, sabiendo que no estamos aquí porque nos sobre tiempo. Realmente lo que estamos es dedicándole el tiempo al Señor, haciendo tiempo para Él, para estar con Él, para estar en Él, para permanecer en su palabra, y somos parte de esto. La semana pasada comenzamos un tiempo de estudiar nuestras relaciones o mirar nuestras relaciones a través del espejo de Proverbios, ver nuestras relaciones en base a Proverbios. Y es muy tremendo porque podemos ser ayudadas, podemos ser confrontadas, vamos a ser enseñadas, estamos siendo preparadas a través de la palabra del Señor para enseñar a otros. Yo les decía en la reunión pasada que esto no se trata de que yo voy a enseñar, sino que estamos todas sentadas a los pies del Maestro, recibiendo de lo que Él está enseñando. El Espíritu nos está enseñando y nos está enseñando lo que permanece para siempre. No fundamentos de hombres, porque si yo te enseño lo que para mí de repente está bien, no tiene por qué ser para ti. Si yo te comparto lo que a mí me funciona, de repente a ti no te va a funcionar. Pero si basamos esta conversación en lo que establece la palabra como la verdad, eso sí va a funcionar. Y eso sí va a ser una línea horizontal para todas. Promete dar resultados, sea cual sea la situación y sea cual sea la condición. La palabra hará aquello para lo cual se envía. Entonces, si invertimos el tiempo mirándonos en la palabra, eso va a resultar. Eso va a funcionar. Y estamos llamando a nuevo tiempo a esas relaciones que de repente no han sido las mejores o en donde no hemos podido recoger muchos frutos. Creo que todas nos hemos equivocado. Creo que en su momento todas hemos hecho lo que pensábamos correcto, pero al final de repente no era así. Y veo en el Señor la provisión a través de su palabra para enderezar todas las cosas. Dice la palabra que Él es el que levanta lo que está hundido, el que hunde lo que está altivo y el que endereza lo torcido. Y en este tiempo, con esta asignación de proverbios, como les dije, el Señor me asignó a hacer esto desde hace un tiempo ya. Lo que pasa es que yo estaba esperando tener el peso suficiente, tener la medida de fe suficiente para poder impartir esto. Porque es fácil tomar una porción de la palabra y leértela y decirte lo que yo entiendo. Pero cuando yo te voy a impartir con lo que he sido impartida, es porque tengo la medida de fe suficiente para luego sostener esa palabra en mi vida y orar para que tú puedas sostenerla en la tuya. Como dice Gálatas 2:20, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo ahora en mi carne, lo que vivo ahora en esta dimensión natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es que hace falta fe incluso para sostener nuestras relaciones. Hace falta la fe del Hijo de Dios en mí para yo poder sostener mis relaciones de manera saludable. Siempre pienso que más allá del testimonio que podamos dar en un altar, en una tarima, en una congregación, pesa mucho el testimonio que tengamos entre nuestra familia. Pesa mucho el testimonio que tengamos cada vez que el núcleo es más cerrado. Ese es el testimonio que pesa. De los que viven con nosotros, de los que nos conocen la herida, de los que nos conocen el lado flaco, como quien dice, el testimonio de ellos cuenta. Entonces doy gracias al Señor por este tiempo en que podemos ver nuestras relaciones a través de proverbios. Y como les dije la semana pasada, de repente por tema tiempo no vamos a poder leer todos los versos de cada capítulo, pero lo que sí podemos hacer es enfocarnos en esos versos que con anterioridad hemos visto y que ya estando juntas los podemos discernir. Yo por mi parte leo el capítulo antes de venir a la reunión. Me gustaría muchísimo que ustedes pudieran hacer lo mismo para ya venir como con insumos, ¿no? Con herramientas. Y en tal caso, señora Nubia, yo pensé que usted no se iba a conectar hoy porque está de paseo con su familia. Me gozo que estés aquí. Claro, sí, ellos están bajándose de un tobogán, pero yo no. Oh, Ahí les dejo ver. ya, yo haría lo mismo. Yo estaría en el mismo lugar que tú ahora, esperando los que ellos terminen y yo tomo la foto.
Bien, bueno, recibe desde donde estás, mi hermana. Que el Señor sea tu porción y tu refrigerio en esta hora. Bueno, como les decía, yo personalmente intento leer el capítulo antes de venir a la reunión y se lo sugiero también a ustedes. A veces es mejor ser confrontadas con el Señor a solas. Antes de venir y exponer nuestro corazón, nuestra causa, es bueno saber de qué forma, por qué sendas nos está llevando el Señor en esto de redimir nuestras relaciones. Hay redención. Redención es ordenar, redención es santificar, es volver a comprar, es traer a la luz lo que estaba en las sombras. Como dije, es enderezar lo torcido. Eso es redención. Señor, te pido en esta hora que a través de tu palabra te podamos dejar participar en nuestras relaciones. Que sea tu Espíritu Santo participando en nuestras relaciones, Señor. Que podamos dar testimonio de lo que tenemos contigo con los demás. Cuando nos relacionamos con los demás, estamos dando testimonio de nuestra relación contigo. En esta hora encomiendo el corazón de mis hermanas para recibir esta palabra, Señor, delante de ti. Que puedan verse en este espejo, que puedan reconocerse en esta palabra, que podamos, Señor, entender cuáles han sido tal vez nuestros errores en el pasado, en qué hemos fallado y que tenemos tiempo para arrepentirnos y que tenemos tiempo para enmendarlo y que todavía estamos a tiempo de honrarte en nuestras relaciones, Señor, y que cuando el mundo nos vea a nosotras, te vean a ti. Que cuando la gente venga a buscar una palabra en nosotras, te escuchen a ti. Y sean tus palabras en nuestra voz. Y sea tu voz en nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendigo a mi suegra, bendigo a Paola y a todas las que están en esta reunión. El Señor está metiendo el bisturí de su palabra en nuestro corazón, porque al hablar de relaciones es como que si nos metieran el bisturí justo en esas áreas donde de repente nos va a doler más que otra cosa. Pero Él sabe dónde tocar, Él sabe cómo tocar la herida, de modo que pueda sanar. Amén. Entonces, bueno, ya, sin más, si no hay más nada que decir, si alguien quiere decir algo antes de comenzar, si no, vamos al material de este día, que es Proverbios 2. Proverbios 2, hay versiones que lo titulan Excelencia de la Sabiduría. Yo tengo la versión textual, Mical tiene la Pasión. Me imagino que alguno de ustedes debe tener la Reina Valera. ¿Alguien más tiene otra versión aquí? Reina Valera. ¿Alguien puede buscar la NBI o la Biblia a las Américas de repente? Mical, ¿pudieras tener las dos? Por si acaso. Bien. La Reina Valera y la textual. ¿Me oyen? Ahora sí, habla abuela. Ok, yo tengo la NB. La NBI, No, perfecto. la BTX, yo tengo la BTX. Perfecto, la BTX. Esa seguramente es muy parecida a la mía porque tú debes tener la BTX cuarta edición y yo tengo la primera. Ok. Entonces, bueno, Sí, voy a comenzar a leer y si ustedes ven alguna diferencia notoria, significativa, la comentan y la discernimos juntas, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor en el verso 1, Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, verso 1 y verso 2. Él va a comenzar como a decir condiciones. Él está listando una lista de condiciones de lo que genera la sabiduría, de lo que se genera cuando yo decido tomar y guardar la sabiduría dentro de mí. ¿Alguien tiene otra versión o lo dice de manera diferente? La Reina Valera dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia. Ese es 1 y 2. Mical. Hijo mío, ¿apreciarás mi sabiduría? Entonces,
y solo entonces la adquirirás. Y solo si aceptas mis consejos y los escondes en tu interior, tendrás éxito. Les dije que me gustaba mucho esta versión que está manejando Mical, la versión de la Pasión, por la forma de decirlo, ¿no? Ciertamente es la misma palabra, pero la utilización de los términos es como tan coloquial, como tan propicio para esta hora. Yo tomé algunas notas sobre esa versión y me llama la atención lo siguiente. Dice, ¿apreciarás mi sabiduría? Como me hace pensar, me hace sentir que es como el padre que da un gran regalo, pero en su interior dice, ¿mi hijo podrá entender el valor de esto? ¿Mi hijo tendrá la madurez suficiente para apreciar lo que estoy poniendo en su mano? No lo dice como una afirmación, lo dice como una pregunta. Y yo entiendo que es como que si él se refiriera a cada una de manera personal. Angélica, ¿apreciarás mi sabiduría? ¿Apreciarás la sabiduría que he puesto a tu alcance? Nubia, Chava, ¿apreciarás la sabiduría que te he dejado ver? Porque para poder apreciarla tengo que haberla visto. Para poder conocer el valor de algo tengo que tenerlo delante de mí, tiene que ser accesible a mí. Dice, apreciarás mi sabiduría. Entonces y solo entonces la adquirirás. Cuando yo leía este verso yo entendía que aquellos que no adquieren sabiduría o el tiempo en el que no pudimos adquirir sabiduría, y lo digo en pasado porque estoy creyendo por fe que estamos adquiriendo sabiduría ahora, que la sabiduría que antes no tuvimos la estamos teniendo ahora, que lo que antes no vimos lo estamos viendo ahora por el Espíritu del Señor en nosotras, que abre nuestros ojos para ver, y al abrir nuestros ojos está abriendo nuestro entendimiento. Dice, entonces y solo entonces podrás adquirirla. Solo cuando aprecias, cuando valoras lo que el Señor te ha dado, es que puedes cargarlo, es que puedes portarlo. Conozco de muchas mujeres muy entrenadas por años, 20, 30, 40 años entrenadas en la palabra, conociendo la palabra, pero el peso de la sabiduría no es equivalente a los años que han caminado en la palabra. Y entiendo que es porque hay falta de aprecio, pero no el aprecio romántico, el aprecio que dice, bueno, esto lo recibí de mi familia, mi padre me lo enseñó y pues yo lo... No, es algo incluso donde no hay terceros, donde esto es el Señor y yo. Esto es lo que más me importa. Esto es lo que más vale para mí. Ese nivel de valor que le puedes dar a la palabra del Señor en ti. Ese celo santo de decir, no, si esto es lo que el Señor está diciendo, esto es lo que es. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan. Entiendo el valor que tiene la palabra del Señor, entiendo el valor y el peso que tiene la sabiduría de Dios, entonces puedes adquirirla. La semana pasada le citaba Jeremías 29:13 que dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo el corazón. Aquí hay un tema de que Dios quiere el completo. El Señor no nos quiere a medias. El Señor no me quiere el sábado en la noche o el domingo por la mañana o el lunes en el servicio de oración o el miércoles en el estudio bíblico. El Señor me quiere completa. El Señor me quiere completa y me va a hablar y me va a interpelar y me va a escudriñar y me va a examinar cuando Él quiera. Y estoy expuesta porque estoy en su mano. Si nos hemos puesto en las manos del Señor para ser guardadas, para ser cuidadas, también es para ser examinadas todo el tiempo. Dice, entonces y solo entonces vas a adquirir esa sabiduría que puedes valorar. ¿Apreciarás mi sabiduría? ¿Entenderás el valor que tiene? Entonces y solo entonces la podrás adquirir. La siguiente frase que leía Mical decía, y solo si aceptas mi consejo, y solo si aceptas mi consejo, y lo escondes en tu interior, tendrás éxito. Otras versiones dicen, y lo atesoras en tu corazón, tendrás éxito. Pero no es el éxito que el mundo conoce. No es el éxito de tener o no tener, de poder gastar o no gastar, de lo que el mundo establece como éxito. No es ese éxito. Es el éxito equivalente o proporcional al diseño y a los planes de Dios para tu vida. Ese es el verdadero éxito. Cuando estás comprobando en tu vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú dices, mira, yo no necesito tener un jet
para viajar de un país a otro de manera privada, donde yo estoy contemplando el poder y la misericordia del Señor conmigo. O si lo tengo, mira, gloria a Dios porque lo tengo. Y en el tenerlo, el gozo del Señor en mi vida es completo. No es el éxito que el mundo establece. Es el éxito que experimentas al comprobar la buena voluntad de Dios en ti, agradable y perfecta. Es cuando tu corazón hace matching con el propósito de Dios para tu vida. Es cuando se nota la intervención de Dios contigo, que eres propiedad de Dios, que no solamente dices que vives para Dios, sino que se te nota. Se te nota por los frutos, se te nota por cómo te conduces, se te nota por cómo hablas. Y no es que no vas a tener problemas, no es que no vas a afrontar situaciones, pero en todo lo que viene, tú sales a flote. En todo lo que... ahí estás levantando la cabeza. Eres exitosa por eso. No eres exitosa cuando no hayan problemas, cuando no hayan necesidades, cuando no hayan enfermedades, cuando no hayan situaciones. Es que a pesar de, el Señor levanta tu cabeza. A pesar de la circunstancia, el Señor levanta tu cabeza. Tú eres el que levanta mi cabeza, decía el salmista David. Y me llama la atención que cuando lo dice, no estaba en la mejor posición. Pero él decía, Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Esto es solamente el verso 1, desde la versión que maneja Mical. ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Cómo lo dice la NBI o la Biblia de las Américas? Mical, si lo tienes. ¿Qué número es? 1. Proverbios 2, verso 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Inclina tu corazón al entendimiento. O sea que el corazón siempre se va a inclinar a algo. El corazón siempre se va a inclinar a algo. El escritor nos dice, inclínalo en esta dirección. Inclínalo a entender la palabra que te doy. A ver, Mical. Creo que es la misma que la abuela leyó. Y la Biblia de las Américas, que yo la tengo aquí en un teléfono. Ok, ¿y la Reina Valera cómo lo dice? Como tú tienes la otra, La Reina Valera dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. prudencia. Fíjate que comienza diciendo, hijo mío. La semana pasada decíamos que el padre al hijo que ama lo corrige. Y los proverbios son para corregirnos. Los proverbios son corrección. Es su esencia. Es indicarnos el camino. Hijo mío, es duro lo que voy a decir, pero aunque esta palabra pueda ser leída por todos, no va dirigida a todos. Va a los que son hijos. Va a los que son hijos. Y cuando se dice hijo mío, el que está hablando es la voz del Padre. Lo que se oye es la voz del Padre y los hijos reconocen la voz del Padre. Podemos sentirnos incómodas, pero en medio de la incomodidad debemos recordar que el Padre a la hija que ama corrige. Así que si estás siendo corregida, si vas a ser corregida durante estas reuniones, siéntete como una hija amada, porque el Padre a la hija que ama la corrige. Amén. El verso 2, ¿cómo dice Mical? En la pasión. pasión. Así que, entrena tu corazón para escuchar cuando hablo y abre tu espíritu de par en par para expandir tu discernimiento, para luego transmitirlo a tus hijos e hijas. Me gusta como lo dice. Fíjate, dice, entrena tu corazón para escuchar cuando hablo. Entrena tu corazón para escuchar cuando hablo. El entrenamiento sugiere momentos de aciertos y momentos de fallas. Entrenar el corazón tiene algo que ver con entrenar el oído. Y yo entiendo que el Señor está hablando siempre, pero no siempre lo podemos escuchar. Hay momentos donde el Señor nos asiste de manera específica, pero tenemos que entrenar el oído. El oído es algo que se entrena. Y me pudieras decir, pero ¿cómo entreno mi oído, Angélica?
definitivamente está ligado a la disposición del corazón. Cuando Chava está esperando recibir una dirección de parte del Señor, el oído espiritual de Chava está atento. Sus ojos espirituales están atentos a las señales de Dios. Y la voz de Dios no solamente se oye, la voz de Dios también se ve. Entonces, cuando yo me entreno el corazón para escuchar cuando Él habla, yo estoy garantizando tiempo con Dios. Acuérdate como dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero también dice en ese pasaje que las ovejas solo oyen, solo obedecen la voz del pastor. Las ovejas aprendemos a escuchar la voz del pastor por estar tiempo con el pastor. Es necesario estar tiempo con la palabra. Es necesario invertir tiempo, nuestro tiempo, tiempo valioso, tiempo productivo con la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Que no basta con que la leas rapidito antes de acostarte así con el ojo medio cerrado o que la leas rapidito al levantarte con el otro ojo medio abierto. No, es tiempo productivo. Tiempo donde tus neuronas están despiertas, donde ya tomaste café, donde ya de repente desayunaste, donde tu cerebro está listo para recibir. Señor, tiempo con tu palabra para entender lo que me estás hablando. Es necesario que nos entrenemos en esto. Porque no solo se trata de nosotros, se trata también de los nuestros. Cuando dice, y abre tu espíritu de par en par para expandir tu discernimiento. Es toda una secuencia, ¿no? Dice, entrena tu corazón para escuchar cuando hablo, número 1. Y abre tu espíritu de par en par para expandir tu discernimiento. Y como último dice, y luego transmítelo a tus hijos y a tus hijas. Siempre les digo mi testimonio personal. A mí me entrenó mi papá para entender, para escuchar la palabra del Señor. Desde muy pequeña, fueron muchas horas de su vida que usó entrenándome, contándome historias bíblicas, mostrándome el poder de Dios de cerca, a mi nivel, o sea, bajándolo a mi comprensión para que yo lo pudiera entender. Y eso de alguna forma desarrolló en mí hambre por más de esa palabra, al punto en que ya mi papá no estaba en la escena. Pero me enseñó cómo hacerlo, me enseñó el ejercicio, me entrenó. El Padre Celestial, el Padre bueno, nos entrena a oír su voz a través de su palabra, para que cuando sea necesario nuestro espíritu se abra. Y este abrir habla de expansión, habla de que vas a llegar donde antes no llegaste, de que vas a comprender lo que antes no comprendiste, de que vas a poder creer por aquello que no creíste en su momento. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cosas que vienen a nuestra vida por las que yo confieso que por eso no puedo creer. Señor, tengo que hacer algo, pero me cuesta creerlo. Señor, yo debería estar en esta posición, pero me cuesta llegar ahí. Es porque todavía no tengo la medida de fe suficiente para ir por eso. Pero cuando somos entrenados en la palabra del Señor, cuando somos entrenadas en oír lo que Él está hablando, el espíritu se va a abrir. El espíritu va a crecer, se va a ensanchar y vas a decir, ya creo por eso. Ya tengo la medida de fe para eso. ¿Sabes que cuando viene el padre del joven endemoniado y ya ha intentado con todo y le pidió a los discípulos que sacaran a este demonio de su hijo y ellos no pudieron? El Señor le dice, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Se referencia a la fe. Apunta a la medida de fe que hay en el corazón del hombre que tiene este problema. Tú que tienes este problema, ¿tú crees que yo puedo hacer eso que tú estás pidiendo? Y el hombre hace una declaración tan genuina, tan sincera, tan honesta, tan íntegra. Le dice, Señor, tú sabes que creo, pero ayúdame por si acaso no me alcanza la medida de fe que necesito. Ayuda mi incredulidad. Si examinando mi corazón encuentras incredulidad, ayúdame a creer por más. Porque la palabra está ligada a tu medida de fe. Me pasó algo este fin de semana. Les cuento esto como una experiencia personal. Tenía que ir al odontólogo porque tenía una cordal que desde hace mucho tiempo me tenía que sacar y lo estaba dejando para después. Y Mical siempre me asiste en el odontólogo porque, bueno, me ayuda como intérprete y todo lo demás. Me preparan para sacarme la muela, pero la muela no quería salir. Y el doctor haciendo toda la fuerza para sacar la muela.
Y yo sentía que la cara se me torcía y él alaba de un lado y alaba del otro. Resulta que las raíces estaban bastante agarradas al maxilar. Y comienzo yo a tener temor porque él dice, wow, voy a tener que seccionarla. Pero seccionarla es darle con un cincel hasta romper la muela. Y sentía temor en la sala, en el consultorio. Y le digo al Señor, Señor, la muela no quiere salir. Pero esta es Angélica con la boca abierta, ahí anestesiada, con el médico arriba. Y estoy hablando con el Señor. Qué tremendo es nuestro Dios. Que no importa que esté la sala llena de gente o que no haya más nadie. Siempre habrá un tiempo y un espacio donde estamos a solas con Él. Y en ese momento me sentía a solas con el Señor. Tenía al odontólogo, tenía a Mical, tenía al asistente, tenía la muela que no quería salir, pero yo estaba hablando con el Señor. Y me siento como que yo le estoy dando cuentas al Señor de la situación. Le digo, Señor, ya estoy aquí, pero la muela no quiere salir. Y sentí al Señor decir, lo sentí dentro de mí. Qué bendición cuando escuchamos la voz de Dios desde adentro. Y el Señor dijo, háblale a la muela y dile que salga ahora y que salga en paz. Pero eso fue un dabar. En cuanto el Señor me lo dijo, así mismo yo lo dije. En la sala nadie lo escuchó. Eso fue una orden en silencio. Mical dice que no porque ella no lo oyó. Pero después me dice, mamá, yo tenía temor porque yo veía que él se esforzaba y aquello no salía. Cuando él dijo que la iba a seccionar, eso es golpear para romper. Exacto, Mical, estás en lo cierto. Eso es golpear para romper. Pero en ese momento recibí la instrucción de la palabra. Escuché la voz de Dios. Por eso les cuento esto, porque el oído se entrena. Pero hay momentos en que Dios ha hablado y yo no lo he escuchado. Y después me he dado cuenta, wow, ya Dios había hablado de eso y yo no lo entendí. Cuando Dios hable, que nuestro oído esté atento. Que si me equivoco, que si no me equivoco, mira, es preferible equivocarse a no tomar la palabra y a no avanzar en fe. Recibí la palabra, decía, háblale a la muela y ordénale que salga en paz. Que salga ahora y que salga en paz. Y así fue, yo con la boca abierta, en mi interior dije, muela, tienes que salir ahora y salir en paz. O sea, no te puedes resistir más, no te puedes llevar nada contigo. Tienes que salir ahora y salir en paz. Y al momento, el doctor dice, ¡oh! ¡Wow! Angélica salió completa. Pero yo sentí cuando ella soltó el maxilar. Yo sentí cuando ella se sujetó a la palabra. Pero esto no habría pasado si yo no escucho la instrucción. No se trata de decir una palabra mágica. No se trata de decir lo que se te ocurre. Cuando dices lo que de Dios has recibido, en la fe del Hijo de Dios en ti, hasta la muela que no quiere salir, se tiene que sujetar y salir en el nombre de Jesús. Es tan grande, era tan grande que me pusieron 4 puntos en la encía. Hasta esta mañana dudaba si vamos a poder tener esta conversación, porque todavía está muy inflamada. Pero solamente el hecho de la experiencia, de saber que fue así, porque la palabra del Señor estuvo ahí, yo dije, aunque me duela la boca, yo tengo que ir a decirle a las mujeres que tenemos que entrenar nuestro oído para oír la palabra del Señor, para que nuestro espíritu se expanda, para que nuestra fe crezca, para que lo que no hemos hecho lo hagamos, para que lo que no hemos podido vivir lo vivamos, para aquello por lo cual no hemos podido creer lo creamos en el nombre de Jesús. Y una vez que lo creemos, lo vamos a tener. Lo que ahora vivo en la carne, dijo el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo estaba en ese momento pasando por esa situación en mi carne, pero lo viví en la fe del Hijo de Dios. Creí que el Señor estaba hablando para ese momento. Creí que tenía provisión para ese momento. Me tuvieron que poner anestesia 4 veces porque estaba muy abrazada, muy pegada. Ella no quería salir. Y por mí, ella no se iba a dejar sacar. Pero como el Señor habló, todo se sujeta al gobierno del Señor. Todo se sujeta al gobierno del Señor. Cuando el Señor hable, dice la palabra, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Cuando Jehová hable, tengo que oírlo para yo decirlo. Y no importa si tengo la boca abierta, si no puedo pronunciar palabra, mi espíritu lo va a decir. Mi espíritu lo va a soltar y todo se va a tener que sujetar a la palabra que el Señor está enviando, porque yo envío mi palabra y no volverá a mi vacía, sino que traerá aquello para lo cual se envió. Va a traer un efecto,
Va a traer un resultado de regreso, va a traer algo en su mano, va a traer la evidencia. Aquí está, Señor. La palabra va a hacer aquello para lo cual se envía. Entonces esto es tremendo porque dice, entrena tu corazón para escuchar cuando hablo. El libro de Job dice, el Señor habla una o dos veces y aún así el hombre no entiende. Por eso necesitamos ser entrenados. Yo recuerdo cuando fue la última vez que Dios habló y yo no me percaté de que Dios estaba hablando. Y eso me ha pasado varias veces. Y me da temor. Por eso mi corazón siempre está atento. Y aunque nadie pueda percibirlo, si yo lo recibo, yo lo voy a guardar. Yo lo voy a atesorar y voy a decir, sí, voy a levantar la mano. Sí, amén, lo recibo. Estoy al tanto. Estoy en cuenta. El Señor habló. Dice, y abre tu espíritu de par en par para expandir tu discernimiento. Hay gente con tanto de Dios que entiende cosas de Dios con tan solo, con cualquier cosa que pase. Ya ellos están viendo a Dios en el asunto. Ellos son llamados fanáticos. Ay, pero qué fanático, está viendo a Dios en todo. No es eso, es que están tan llenos del discernimiento, están tan llenos de la potencia de la palabra del Señor en ellos, que están viendo a Dios hablando. Porque el que creó la boca sigue hablando. El que creó la boca sigue hablando y Él tiene interés de hablar en todo y por todo. Todo lo que tenga que ver en la vida de Chava, Dios tiene una palabra para eso. Todo lo que tenga que ver con la vida de Nubia, Dios tiene palabra de provisión para eso. Es necesario que Nubia se entrene en oír la voz de Dios. Cuando ella puede oír la voz de Dios, puede creer por eso. Y si cree por eso, mi hermana, está hecho. Ayuda a mi incredulidad, le dijo el padre del muchacho al Señor. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, pero sé que para que suceda yo tengo que creerlo. Si todavía me falta una medida de fe, ayúdame a llegar a la medida necesaria. Ayúdame a creer como debo creer para que pueda suceder. Ayúdame a creer para que pueda suceder. Ayúdame a creer para que pueda suceder. Ayúdame. Fue la oración de aquel padre que estaba en angustia. He intentado con todo, Señor. He tocado todas las puertas y nada resuelve mi problema. Pero ahora que estoy delante de ti, sabes que creo. Pero quizás sea necesario pedirte que me ayudes si me falta creer por más. ¿Dónde te falta creer por más? ¿Dónde te falta más de Él para creer? Nuestro Dios es el Dios que interviene al sacar una muela, al defender tu caso en la corte. El Dios que aboga por ti en el trabajo, con los clientes. Él es el Dios que resuelve tus papeles de inmigración. Es el Dios que se mete entre esa persona difícil y tú. Él es el Dios que restaura las ruinas antiguas. Él es el Dios que repara las calzadas. Él es el Dios que perdona las iniquidades. Él es el Dios que rescata del hoyo tu vida. Y Él está hablando permanentemente. Él sigue hablando ahora. Él está hablando hoy. Es necesario que se entrene el oído de Marta para escuchar la voz del buen pastor. Es necesario que entrenemos nuestros oídos para que en el momento de la necesidad, cuando venga la palabra, la podamos tomar. En el momento de la necesidad la palabra va a aparecer, pero es necesario que la puedas tomar. Esta es la palabra. Esta es la palabra. El Señor está hablando una palabra y yo voy a soltar esa palabra y yo voy a alinear mi corazón a esa palabra y yo voy a creer por eso y mi espíritu va a crecer porque es el Espíritu de Dios dentro de mí, es la vida de Dios en mi vida. Y esto es tan grande que no se quedará solo conmigo, sino que será transmitido a mis hijos y a mis hijas. Y yo veo el depósito de Dios creciendo en una herencia que no es corruptible.
Veo el depósito de Dios creciendo como herencia, que no se la come ni la polilla, ni la corroe el óxido, ni se le mete el moho, ni está susceptible a la moneda o al Bitcoin. Es una herencia que permanece para siempre. Dice Deuteronomio 29:29 que los misterios del Señor son del Señor, pero lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. La encomienda que tengo de hacer este tiempo para las mujeres en la palabra no se trata solo de ustedes, se trata de ustedes y de sus generaciones. Porque entiendo que lo que el Señor me ha revelado a mí es para Mical y para Misael y para los hijos de sus hijos. O sea que yo ahora estoy haciendo provisión para muchas gentes, para mucho tiempo. Cuando yo les digo a ustedes, entrenen su oído para Dios, les estoy diciendo a mis hijos y a mis nietos que presten su oído a escuchar la voz de Dios. Que el Señor traiga esta fe a tu corazón, chava. Que cuando le hables a Nico y a Eri, sepas que le estás hablando a los hijos de los hijos de ellos. Nancy, que cuando hables de parte de Dios a la vida de Angelo, sepas que estás hablando a los hijos de los hijos de los hijos de Angelo. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando yo hablo palabra de Dios a mis hijos, estoy hablando hasta sus generaciones. Y en este verso, el verso 2, entrena tu corazón para escuchar cuando hablo y abre tu espíritu de par en par para expandir tu discernimiento y transmitirlo a tus generaciones. Nuestro Dios es tan amplio, nuestro Dios es tan grande. El pacto de Dios con Miguel Ángel Díaz alcanzó a Angélica, alcanzó a Mical y a Misael y a los que están por venir, después y mucho después, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre. Si tú Amén. entrenas tu oído para escuchar la palabra del Señor, estás asegurando la provisión para tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Entonces le estoy hablando a gente entendida, que va a parar la oreja, como dicen por ahí. Paren la oreja para oír. Paren la oreja porque el entorno va a hablar. El mundo va a levantar su voz, pero en medio de la situación, en medio de la muela que no quiere salir, Dios también tiene algo que decir. Depende de nosotras tener el oído entrenado para decir, no, aunque haya mucho ruido, yo sé cuando Dios habla. Mis oídos acaban de detectar una palabra de parte del Señor y aquí la tengo. Aquí la tengo, aquí la tengo. La forma de cachar, ¿sabes? Lo que juegan béisbol. Está el catcher, listo para atajar. Su función es atajar siempre. El catcher lo que hace es atajar. Que seamos catcher en el espíritu, que atajemos la palabra del Señor, que atajemos lo que Dios está diciendo. Que podamos mostrarle al mundo, tengo la palabra, su palabra está aquí. Tengo su palabra está aquí. La atesoro dentro de mí. La gente sabrá que la palabra está aquí cuando vean el fruto en ti. Cuando vean el fruto en ti, sabrán dónde has puesto la palabra que de parte de Dios recibiste. Eso es solamente hasta el verso 2. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, cuando estaba hablando de hijo mío, si recibieres mis palabras, yo visualicé ese momento o dándonos un regalo. Dios, un regalo bien ostentoso, grande, envoltura bonita, o regalarnos uno pequeño, una envoltura tan bonita que sería su palabra. ¿Por qué inclinaríamos nosotros? Si recibieran mis palabras, nos inclinaríamos a qué. O sea, yo podía visualizar los dos regalos. ¿Por cuál nos iríamos nosotros? ¿Cuál recibiríamos nosotros? ¿Cuál guardaríamos verdaderamente y le daríamos un valor? Es decir, un carro nos lo regalarían. Como entendía yo esa parte, así, me venía eso en ese momento. Y cuando estaba hablando, estar atento a tu oído, si era eso de la muela exactamente, o nosotros estar atento al chisme, a la murmuración, a la crítica, que nos sería más fructífero para cada uno de nosotros si tuviéramos esa sabiduría y ese entendimiento, si escucháramos a Él en cualquier situación o nos deleitaríamos más en las cosas comunes, así regulares, que se entretiene uno más en cosas que lo que deberíamos estar atentos a su voz.
Amén, Nancy, amén, Nancy. Estamos entendidas aquí que tú estás preparando porción para los tuyos en este tiempo, ¿verdad? Así lo entiendo. Estás preparando porción para tus generaciones. Creo que en algún momento, ya te doy, Mical, creo que en algún momento les conté que yo recuerdo a mi abuela Noemi, la mamá de mi papá. Ella murió, ella se fue con el Señor cuando yo tenía 7 años. Pero había momentos en los que yo dormía con ella, en la casa de ella. Y yo sabía que eran las 4 de la mañana porque la escuchaba orando alrededor de la casa. Ella daba vueltas alrededor de la casa. La casa tenía como un patio, o sea, estaba centrada y el patio alrededor. Y yo la escuchaba a ella orando alrededor de la casa. Y ella decía cosas así como que, así como oro alrededor de mi casa, Señor, oro alrededor de mis hijos. Carlos, Antonio, fulano, Perencejo, y los iba nombrando a todos. Pero yo recuerdo eso y yo veía que eran las 4 de la mañana y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué mi abuela no deja la oración para las 5:30? Era lo que yo pensaba, yo era una niña, ¿no? Porque tiene que ser a esta hora. Pero fue algo que ella me enseñó sin darse cuenta quizás que yo la estaba oyendo. Tú estás en esto preparando porción para tus nietos. La oración es algo que se hereda. La devoción, la consagración, la santificación es algo que se hereda. Es una porción que podemos dejarle a nuestras generaciones porque así lo establece la palabra. Y comunícalo a tus hijos. Y pásalo, transmítelo, entrégaselo a tus hijos. Cada quien decidirá qué va a hacer con eso. Pero es tremendo estirar la mano a las generaciones de adelante y decir, yo recibí esto de mis padres, yo recibí esto de mis abuelos. Y gloria a Dios por mis nietos. Ellos son muy afortunados porque tienen a su abuelo Paco, a su abuela Betty, tienen a mi mamá por otro lado, el depósito de mi papá. Y es una suma de herencias. Y a ellos le corresponde hacer su parte para poder dejar una gran porción para sus hijos y los hijos de los hijos de ellos. Entonces, cuando estás en esto, Nancy, cuando estás en esto, Marta, Nubia, Chava, abuela Betty, estamos en esto preparando porción para nuestras generaciones. La mujer de Proverbios 31 dice que ella se ríe del futuro, porque en su casa todos están vestidos y están alimentados, y no se refiere a los que viven con ella, se refiere a todos los que tienen su sangre. Eso es tremendo. Yo veo a esa mujer como un gran ideal. La mujer que tiene toda su seguridad basada en la provisión que el Señor le da. Quiero que se vean en esa posición. No estamos aquí solo por nosotras, para pasar un rato, una hora. Estamos haciendo provisión en nuestro corazón para nosotros y para los nuestros. A ver, Mical, ¿querías decir algo? Amén. Que también veo que no solamente es para los hijos de las, no lo dice exactamente en el versículo, pero es lo que yo también entiendo, que no solamente es para transmitirlo a los hijos de las hijas, sino es también redimiendo el legado de los que vinieron antes que ti, que tú. Amén. Amén. Restaurando esas ruinas antiguas de las que orábamos al principio. ¿Alguien más quiere decir algo antes de avanzar con el siguiente versículo? Bueno, en mis notas quisiera llevarlas de una vez, perdón, al verso 6 y verso 7. Y yo creo que estas notas son más a la versión que tú tienes, Mical. El verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Y el verso 7 dice, Dios reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable, a los que andan en rectitud. El verso 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede la ciencia y la inteligencia. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Ciencia e inteligencia. Cuando yo recibo la palabra del Señor, ¿qué estoy recibiendo? Sabiduría. Sabiduría, ciencia e inteligencia. La palabra del Señor es ciencia. La palabra del Señor es conocimiento. La palabra del Señor es sabiduría, entendimiento, poder. La palabra del Señor me deja saber lo que cualquier otro no sabría en igualdad de condiciones.
De la boca del Señor proceden la ciencia y la inteligencia. Yo reconozco a una persona inteligente, pero bendigo al Señor cuando en esa persona veo la sabiduría del Señor. Digo, wow, esto no es de hombre. Esta luz no es de los hombres. Este entendimiento proviene del Señor. Y siempre, siempre está ligado al peso de la palabra en esa persona. Siempre está ligado al peso de la palabra en esa vida. De la boca del Señor proceden la ciencia y la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento. ¿Y qué es lo que recibimos de la boca del Señor? Su palabra, su palabra. ¿Qué es lo que recibo de la boca del Señor? Su palabra. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es conocimiento? Lo vamos a repetir. Lo que recibimos de la boca del Señor es su palabra. Dígalo. Lo que recibimos de la boca del Señor es su palabra. Su palabra. De su palabra. Y su palabra es ciencia, sabiduría y conocimiento. Palabra, Sabiduría. ciencia, sabiduría, inteligencia. Conocimiento. Conocimiento. Amén, amén. Cuando veas ciencia, sabiduría, inteligencia, conocimiento en una persona y reconozcas que esa sabiduría excede la sabiduría de los hombres, tú vas a saber que la fuente es la palabra que sale de la boca de Dios. En esa persona hay peso, la palabra del Señor pesa en el corazón de esa persona. Atesoremos la palabra del Señor, es nuestro más grande tesoro. Este tiempo se llama en la palabra por eso, porque hace mucho tiempo el Señor me dio una experiencia donde me dijo, esto es mi palabra, y me lo entregaba como un tesoro que descendía del cielo. Esto es mi palabra. ¿Tú la quieres? Me dijo el Señor. Y yo no sabía qué decir. Y el Espíritu Santo que me aconseja me dijo, tienes que responder así. Tienes que decir, lo quiero, lo acepto y lo recibo. Yo, sí, tienes que decir, lo quiero, lo acepto y lo recibo. Y en ese Lo sueño dije, quiero, lo acepto y lo Señor, recibo. sí, sí. Dije, Señor, lo quiero, lo acepto y lo recibo. Pero lo que yo veía en el sueño era cómo descendía la palabra desde el cielo hasta donde yo estaba. Y el Señor me dijo, ¿la quieres? ¿Tú quieres esto? Era como que dándome la mejor oferta, haciéndome la mejor oferta de mi vida. ¿Tú quieres esto? Y no sabía cómo responder, porque a menudo no vamos a saber cómo responderle al Señor y Él lo sabe. Pero bendito Dios por la persona del Espíritu Santo que nos asiste, que nos enseña, que es nuestro consejero fiel, que es nuestro amigo secreto. Él fue el que me dijo, dile que sí, di que sí, pero dilo así, dile, lo quiero, lo acepto y lo recibo. Y fue tremendo. Allí el Señor me entregó el ministerio de la palabra. Por eso estamos aquí. Por eso les digo que mi compromiso no es con ustedes, sino con el Señor, con el Dios de la asignación. Dice, porque Jehová da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Y el 7 dice, Dios reserva el éxito. Dios reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Hay un éxito que el mundo no conoce y está reservado para los hijos de Dios. Hay gente muy específica de Dios que tiene un éxito que no se puede describir. Y no se trata de la casa que tiene, del carro que carga, no se trata de eso, se trata de quién es en sí mismo. Se trata de su familia, se trata de su testimonio. Hay un éxito reservado, dice Dios reserva el éxito. Dios reserva el éxito. Nadie te puede garantizar esa medida de éxito. Dios reserva, Dios tiene en reserva la porción de los justos. No se trata de mi esfuerzo. De hecho, Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, es con Tu espíritu. su espíritu. Su Santo No es Espíritu. con espada, no es con ejército, no es con mi inteligencia, no es con mi esfuerzo. Todo eso está en la ecuación, pero es con su espíritu. Lo que determina aquí, el factor determinante en esta ecuación es su espíritu. Dios reserva el éxito para los íntegros y ese escudo a los de conducta intachable, a los que andan en rectitud. ¿Tú sabes dónde se mide tu rectitud? ¿Dónde se mide tu conducta intachable? ¿Y dónde se mide tu integridad en tus relaciones? Por eso estamos basando este tiempo en nuestras relaciones según el libro de Proverbios. ¿Dónde se mide tu integridad? ¿Dónde se mide tu conducta intachable y tu rectitud en cómo manejas tus relaciones? Esas relaciones difíciles que tú no escogiste.
Hay relaciones que tú no las escogiste y que son difíciles, pero que Dios espera que allí muestres una conducta intachable, que muestres integridad, que muestres rectitud. Dios espera eso de ti, por lo que Él tiene contigo. Y esto me hace recordar la relación entre David y Saúl. La relación que Saúl tenía con David no era la misma relación que David tenía con Saúl. ¿Cómo es esto, Angélica? Porque Saúl perseguía a David para matarlo. Y David, entendiendo la intención del corazón de Saúl, él quería honrar al Señor en esa relación. No era una relación fácil, mis hermanas. Pero Dios en esta relación con Saúl estaba pesando el corazón de David. ¿Qué te digo con esto? Que en esas relaciones difíciles que tú no escogiste, Dios va a pesar tu corazón. Y lo que va a ir buscando es la medida de integridad, la medida de justicia, la medida de rectitud que haya en eso que no es fácil de llevar. Porque Él conoce, Él sabe lo difícil que puede ser llevar esa relación. Pero si te mantienes en rectitud es por amor a Él. Si te mantienes en conducta intachable es por amor a Él. Si te mantienes en integridad es por Él en tu vida. La gran diferencia del corazón de David con respecto al corazón de Saúl es que Dios pesa los corazones en términos de relaciones. Es muy fácil amar a quien te ama. Pero ¿por qué le dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, bendigan a los que le maldicen? Porque sus corazones van a ser pesados delante de Dios. Por eso Proverbios, por eso hace tanto énfasis en la rectitud, en la integridad. Y esto es una medida, un estándar muy difícil para la humanidad. Un hombre sin Dios no puede con eso, por más buena gente que sea. Esto solamente lo podemos alcanzar por la fe del Hijo de Dios en nosotras. Cuando tengamos que enfrentar situaciones con personas que no entienden, que no ven las cosas como las vemos nosotras, que de repente no disciernen como discernimos nosotras, porque tienen una medida de justicia diferente a la nuestra, pero aún así Dios espera que cuando nuestro corazón sea pesado con respecto a esa persona, se encuentre en nosotros integridad, rectitud y conducta intachable. Por eso he levantado una bandera contra la crítica y la murmuración. Y todas ustedes aquí son testigos de esa posición de mi corazón. Si alguna de ustedes me llama y me habla mal de alguien, usted sabe que yo le voy a redireccionar la conversación y le voy a preguntar por el gato de la vecina. ¿Y qué pasó con fulanito? ¿No te has comunicado más con él? ¿Y cómo te fue en el mercado? O sea, de alguna forma estoy intentando decirte que no nos conviene entrar en esto, porque mi corazón va a ser pesado en eso. Y yo estoy cuidando mi porción y la porción de mis hijos. Y la corrupción también se hereda. Y la murmuración también se hereda. Y el chisme también se pasa de generación en generación. Y es maldición. Es maldición. Eso quiebra el diseño de la familia, el diseño de Dios para la familia. Eso nos quiebra. Eso va gastando los fundamentos del diseño de Dios para la familia. Porque entonces aprendí a murmurar. Mi mamá me enseñó a murmurar. Mi papá me enseñó a murmurar, entonces yo murmuro y enseño a mis hijos a murmurar. Y yo critico y enseño a mis hijos a criticar. Y yo entiendo, y más adelante lo vamos a ver en Proverbios, la catastrófica consecuencia que genera en las generaciones la crítica y la murmuración. Cuando el Señor pese nuestro corazón, lo va a pesar en términos de relaciones. ¿Qué pensó Chava con respecto a esta persona? ¿Cómo administró Nubia la situación con esta persona? ¿Cuál fue la posición del corazón de Marta con respecto a esta persona? Y vamos a ser pesados en eso. La buena noticia es que hay un éxito reservado. Aleluya. No es el éxito que Angélica puede fabricar. No es el éxito que puede resultar del esfuerzo de Betty, levantándose todos los días a las 5 de la mañana por orar. No es ese éxito. Es el éxito que Dios reserva solamente para los que son íntegros, para los que son de intachable conducta y andan en rectitud. Y no le tengo que estar diciendo a la gente, miren qué recto soy y miren qué bueno yo soy y yo sí estoy derecho delante del Señor. Por sus frutos los vamos a conocer. Este entrenamiento es para que estemos apercibidos que en las relaciones difíciles mi corazón va a ser pesado. En las relaciones difíciles es allí donde van a pesar mi corazón. Y oro para que nuestro corazón no se halle falto, sino que tenga el peso suficiente. ¿El peso de qué, Angélica? El peso de la palabra del Señor en mí. Porque así como se sujeta la muela, se tiene que sujetar mi corazón.
Todo se sujeta al gobierno del Señor y el Señor gobierna a través de su palabra. Por eso nos entrenamos para oír su voz. Porque a menudo, sobre todo las mujeres de ministerio, esperamos que lo que está afuera se sujete a la voz de Dios en nosotras. Pero si lo que está dentro de nosotras no se sujeta a la voz de Dios en nosotras, no esperemos que lo que está afuera se sujete a la voz de Dios en nosotras. Que seamos sujetas nosotras primero. Y todo lo demás va a responder a eso. El Señor nos dio un coro precioso y dice esa frase: y todo se sujeta al gobierno del Señor. No la toca, Chachi, no hace falta, era solo ese pedacito. Todo se sujeta al gobierno del Señor. Las que hemos escuchado la voz de Dios estamos sujetas a su voz. Estamos atentas a entrenar nuestro oído para recibir lo que Él está hablando, para entrenarnos en eso, crecer en eso, dar frutos de eso y pasarlo a nuestra generación. Hay un éxito reservado para las mujeres que viven así. Hay un éxito reservado para las personas que viven de esa manera. No tendrán que ir tras eso, eso los va a perseguir, como en el Salmo 23. Como dice la canción, tu bondad corre detrás de mí. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay mucha gente corriéndole atrás al bien y a la misericordia. Hay mucha gente cayéndole atrás a la bendición. Pero cuando entiendes esto, tú no tendrás que ir tras eso. Tú vas tras el Señor. Cuando vas tras el Señor, te persigue el bien y la misericordia. Amén. ¿Alguien más? Ya estamos terminando. Ya, yo paro aquí, sigan ustedes. Marta, Chava, abuela, den su porción. Bueno, yo quería decir algo. Diga. El otro día estábamos celebrando el Día de la Mujer y todo eso, y bueno, qué bueno. Y yo les digo que aún yo me considero niña. Y entonces estábamos haciendo las compras del fin de semana y en un momento nos separamos para yo buscar algo y papá y mamá llegar a la cola de las, donde vas a hacer las cajeras, pues. Entonces, en ese periodo de tiempo ellos encuentran algo que les recuerda a mí. Y entonces ellos me lo compran y me dicen, mire, estamos celebrando el Día de la Mujer y todo esto, pero nosotros te queremos regalar esto. Porque a pesar de que tú crezcas, para nosotros tú vas a seguir siendo esto. Entonces, me regalaron esta ovejita. O sea que Entonces, la ovejita en sí no, es muy tierna, muy, muy tierna. Y entonces el Señor me ha ministrado un poco con esta ovejita. Esto fue el domingo, el sábado. Entonces decidimos ponerle Obi. ¿Por qué Obi? Porque además de que somos una de sus ovejas, de las ovejas del buen pastor, también Las somos dobe. ovejas que oyen su voz y que le bien. obedecen. Entonces, ahorita viendo el versículo que decía que aquellos que reconocen su voz, que logran escuchar su voz, que ponen su corazón atento y inclinan a su corazón a eso y que logran ir por su voz, son aquellos que obtendrán el éxito. Entonces, para mí esta ovejita ha ministrado mi corazón de solamente los que pueden tener el éxito son aquellos que son ovejas. Porque muchos pueden decir que son del Señor, pero no son ovejas. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Entonces, somos sus ovejas porque nuestro corazón, nuestro oído está atento, porque logramos apreciar lo que nos ha dado. Eso es lo que yo recibí. Amén, amén. Así es, así somos sus ovejas, las ovejas de su prado. Cuando Micaela era chiquita, ella decía, las dovejas de David, decía ella, las dovejas. Todavía está chiquita. A ver, Todavía, ¿alguien más? todavía está chiquita mi Mical, todavía sigue. He empezado esta enseñanza y a medianoche la semana pasada me desperté y yo le decía, Señor, háblame
porque yo necesito que tú me hables. Yo necesito, yo escuchaba la palabra, la volví a poner, la volví a dejar, la volví a... Y como que había algo que no estaba encajando, pero ya sé que me voy a convertir también en una ovejita más, porque voy a escuchar esa voz y esa voz me va a transformar, esa voz me va a llevar a otro nivel diferente a como el nivel que Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Hoy Nancy cuando me decía a las 4 nos venimos, entonces a las 4 me vine para la casa de Nancy a escucharla aquí. Ya como me siento súper bien, es cuando ya ahora, y estoy repitiéndola, Señor, háblame a través de tu palabra, porque la única forma que Dios nos habla es a través de su palabra. Y sé que vamos a tener esa palabra sabia para cada uno de nuestros hijos, para mi hija Talia, para mi hija Stephanie, y yo sé que para cada uno de nuestros familiares va a ser como ese aliento de una forma en que nos vamos a poder expresar, donde dicen, ay, macha, pero si esta era la que peleaba y hacía y decía cosas, ay, no, mira la diferencia. Y eso es lo que Dios, yo creo que nos está preparando en nuestros corazones para esa gran diferencia, para empezar a hablar con ese amor que Dios quiere que hablemos a través de su sabiduría, porque yo le decía, Señor, yo te pido a ti que me des diariamente sabiduría que necesito de ti para ir al otro nivel, a un nivel donde Dios nos prepara a los obedientes. Entonces, gracias por ese privilegio y yo te sigo, Mical, yo me voy a convertir en otra ovejita. Amén, amén. Ya tú eres oveja. Ya tú eres oveja, Marta. Ya tú eres Amén. oveja del buen pastor. Ya tú eres oveja, por eso estás en su redil. Ya tú estás a su cuidado. Ya tú has experimentado los cuidados del buen pastor. ¿Cuáles son los cuidados? Cuando Él unge tus heridas, cuando Él vierte su aceite sobre ti para sanarte. Tú sabes que tú eres de Él cuando tú compruebas cuánto te ha sanado el Señor, de cuánto te ha librado, de cuánto te ha rescatado. De esa forma de cuidar de tu corazón, Él te ha guardado, Él te ha cuidado. Ya tú eres su oveja. Por eso es necesario entrenar el oído para Dios, porque sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y nosotras le seguimos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. En el 2015, en Venezuela, hicimos un campamento familiar y el Señor nos dio una canción sobre eso, sobre decir que somos las ovejas, pero era una palabra que arropaba toda la casa, toda la familia. La voy a intentar cantar un poquito. Dice, somos las ovejas de su prado. Yo tengo un lugar en su redil. Tomo a mi familia de la mano y ante su presencia digo así, mi casa y yo serviremos al Señor. 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 Y esta es la oración de todas aquí. Mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Somos las ovejas de su prado porque hemos escuchado su voz. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y me quedaré en su vida y él se quedará conmigo. Qué tremendo esto. Somos del Señor. Él está en nosotras y nosotras estamos en Él. Por eso es necesario dar testimonio de que estamos en Él delante de los demás. Por eso Dios quiere que reflejemos lo que tenemos en Él con respecto a los demás. Que cuando la gente ve a Angélica, vean al Señor en Angélica. No hay mucho que estudiar. Lo que se está viendo es al Señor en ella. Ya no vive ella. Se nota que ya no vive ella. Ahí está el Señor. Allí vive el Señor. En Nancy, en Betty, en Chava, en Marta. Allí vive el Señor. Marta dice, la que antes peleaba. Te aseguro que vas a seguir peleando, pero el Señor te dará armas que no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas.
Esas armas son su palabra, Marta. Llénate de eso en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Ya estamos terminando. Amén. Paola, estás calladita, Paola. Estaba escuchando todo el proverbio, estaba escuchando todo y realmente me apropio de él con lo que a mí sucedió. Yo no escuchaba al Señor, yo no lo escuchaba. Y ahora, hoy en día, me apropio y digo, yo sí lo escucho. Dios me Amén. dijo, Paola, el alcohol no es bueno para tu salud. Yo no lo escuchaba, ahora lo escucho. Ya no. Primeramente, Diosito, hombre, no quiero volver a saber nada de alcohol. Él me decía, no fumes, te estás matando, te estás haciendo mucho daño. Yo no lo escuchaba, seguía mi cigarrillo, yo, eso no. Ahora lo escucho, no volví a fumar, quiero volver a fumar, quiero seguir escuchando a Dios. Como dice mi tía, bueno, yo escucho a Dios, pero a veces no lo escucho. No lo quiero escuchar, porque de escucharlo lo escuchamos, pero no lo quiero escuchar. Y a veces soy rebelde con Diosito. Pero ya después caigo en cuenta y digo, no, Dios, perdóname, hágame lo mismo, porque tú me estás diciendo que no haga esto que estoy haciendo. Perdón. Y cada vez trato de ser. Entonces, lo que tú dices es que no sé, sí Paola, se oye escuchamos a mal, Dios. como que estás perdiendo conexión. Es que estoy en la calle y voy caminando y como he tenido gripa, estoy agitada y fatigada. Ya, pero ahí más o menos pudimos percibir y detectar lo que intentabas decir, que a veces sí oímos la voz de Dios, pero no queremos obedecerla. Y eso nos pasa a todas. Y esa es la lucha entre el bien y el mal en nuestro interior. Esa lucha no la vamos a librar fuera de nosotras, sino en nosotras. A eso me refería cuando decía, cuando Angélica se sujeta a lo que el Señor está diciendo. Esto no es fácil, esto no es para cobardes, esto es para valientes. Porque es fácil decirle a lo que está afuera, sujétate. ¿Sabes que es difícil? Decirle, sujétate a lo que está adentro. Decirle, Angélica, Angélica, tú no vas a hacer eso, aunque tú quieras hacerlo. Angélica, Dios está hablando de esto y tú vas a hacerlo, porque Dios lo dijo. De eso se trata, entrenarnos en oír y en obedecer. Es valioso para nosotros toda la experiencia que el Señor está desarrollando contigo, Paola. Eres un testimonio del amor y de la fidelidad de Dios a través de su palabra en ti. Y Amén. creemos por su palabra que aquel que comenzó en Paola la buena obra será fiel en terminarla, en completarla. Así Lo que creo. Amén. Él continúa. Muchas gracias. Amadas, Por el Señor esos sigue hablando pasos. con nosotros. Pesen esta palabra en su corazón, en su interior, en el resto de la semana. Pregúntenle al Señor cuáles son esos Saúles en su vida donde ustedes tienen que honrar al Señor en esa relación. Fíjate que de ahí, ahí sale la célebre frase que dice, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Pero no es solamente eso. No era por quien era Saúl, era por quien estaba en medio. O sea, no era porque Saúl era Saúl, era porque él había sido ungido de Jehová. Jehová estaba en la escena. Jehová está en la escena de Betty y el que sea. Jehová está en la escena entre Angélica y el que sea. Jehová está en la escena. No sé cómo me está viendo el mundo, no sé cómo me vaya a ver otra persona. Me interesa, me importa ver cómo me ve el Señor, saber cómo me ve el Señor. Eso es lo que nos importa, porque Él es el que va a pesar el corazón. Ayer el pastor Rubén decía lo que dice la palabra del Señor en Samuel, el hombre mira lo que tiene delante, lo que se ve a simple vista, pero Dios conoce lo que guarda el corazón. Dios sí sabe lo que estoy sintiendo yo. Él es el que pesa los corazones. Amén. Tenemos trabajo. Amén. Proverbios 1 y 2 por ahora. Cómanlo, recómanlo, mastíquenlo, remastíquenlo, vuélvanlo a engullir.
hasta que el espíritu dé el fruto completo de esta palabra. Les digo, muchas veces aquí en casa hemos estudiado Proverbios y cada vez que nos metemos en esto, el reto crece. O sea, vamos a estar con Proverbios 1 y 2 La para la semana semana que pasada viene. hicimos Proverbios 1, hoy Ajá. estamos haciendo Proverbios 2. La semana que viene entraríamos en el 3 si el Señor nos dice lo contrario, Ok, porque antes de ok. venir al 2 yo volví a revisar el 1 y dije, Ok, todo ok, Señor, puedo entrar con el 2. Me dio luz verde y aquí estamos en el 2. ok, muy bien, muy bien. Pero no Así sé si porque para el yo no. próximo lunes ya entremos al 3 o si vamos a Ok, continuar en el 2, ¿de acuerdo? muy bien, muy bien. Hay mucho por hacer Sí, y es bueno, muchísimo, y muchísimo. es bueno, hay mucho por comer. A ver, ¿quién quiere orar para despedir este tiempo? Una mujer valiente, comprometida, decidida delante del Señor y que ha recibido mucho en esta reunión. ¿Quién será? Bueno, Padre del cielo, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta reunión, gracias por las personas que estamos atentas a tu voz, gracias porque va a haber transformaciones grandes, porque como una vez más tu palabra y me apego de ella, comenzaste la buena obra en cada una de nosotros y la estará perfeccionando, Señor. Gracias porque sabemos solamente que estamos bajo tu presencia, Señor. Gracias porque el Espíritu de Dios nos está rearguyendo y nos está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Un día más te agradezco por la vida de Angélica, Señor. Bendícela, protégela, cuídala, Señor. Cuida a su familia, a su esposo y a sus 2 hijos, Padre Santo. Gracias por esa sabiduría que tú le has puesto para que sea impartida hacia nosotros, Señor. Y a cada uno y cada familia que está aquí representada, Señor, sabemos que contamos contigo. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén y amén, Marta. Que el Señor te bendiga Martina más. se ha vuelto muy sabia. Así es. Entonces nos vemos el próximo lunes, amadas. Bueno,